Hola, bienvenidos. Soy Lucía, física, y trabajo como científica en una de las líneas de luz de ALBA. Hola, yo soy Ubaldo y trabajo como físico de aceleradores en la división de aceleradores, controlando un poco el movimiento de las partículas de la. ALBA es una fuente de luz sincrotrón. Es un instrumento muy grande donde se mantienen los electrones dando vueltas a una velocidad cercana a la velocidad de la luz para que emitan radiación o luz sincrotrón con la que luego haremos una gran cantidad de experimentos. ALBA está aquí, en Cerdanyola del Vallès, en Barcelona, y está financiado a partes iguales por la Generalitat de Cataluña y por el Gobierno de España. Generamos unas 6.000 horas de luz cada año y vienen equipos de investigación de diversos puntos de España, de Europa y del mundo a hacer experimentos en temas tan variados como circuitos electrónicos, obras de arte, alimentos o infecciones celulares. Sincrotrones parecidos a este hay aproximadamente unos 70 en el mundo, pero en España solo está este. Y aunque lleva funcionando desde el 2010, ya estamos pensando en una mejora de las prestaciones, en un ALBA 2, para mejorar la calidad de los rayos X para hacer mejores experimentos. Ahora que estamos situados, seguidnos dentro y Ubaldo os contará un poco más cómo se genera la luz sincrotrón en el acelerador y yo para qué la usamos en las líneas de luz. Pues venga, seguidme, que vamos a ver las instalaciones del sincrotrón, pero antes de nada os voy a enseñar una pantalla que nos es muy útil a todos los que trabajamos aquí porque nos dice en tiempo real lo que está sucediendo en el sincrotrón de manera resumida. A la derecha veis las líneas experimentales, ahora son 10, pero cuando empezamos en el 2010 éramos 7, se han ido construyendo más y de hecho hay 4 más en diseño y construcción para luego en un futuro tener más líneas experimentales. Y a la izquierda veis el estado del acelerador. Lo que pone current 0 mA es porque ahora estamos en una parada técnica, si no, no podríamos entrar al túnel y ver las instalaciones dentro del acelerador. Y la corriente está parada, el gráfico está todo en 0, tendríamos también una imagen de LAD y eso siempre nos da una indicación en cualquier momento de cómo está de manera resumida el acelerador, si está funcionando bien o mal o tendremos que ver alguna cosa. Es una pantalla que tenemos sobre varios sitios de las instalaciones y ahora lo que vamos a hacer es entrar dentro de la instalación, ver un poco las líneas experimentales y ver luego el túnel dentro del acelerador. Venga, seguidme. Pues bienvenidos al hall experimental de ALBA. Aquí os voy a explicar un poco a grandes rasgos cómo funciona el sincrotrón. Lo que vemos aquí en gris son estas paredes de hormigón. Están escondiendo el acelerador, lo que le llamamos el storage ring, anillo de almacenamiento. Ahí dentro de este túnel es donde están los electrones circulando 24 horas al día, 7 días a la semana, formando una circunferencia, de manera muy estable, y cada vez que se curvan los electrones se emiten la radiación sincrotrón. La radiación sincrotrón ya no se curva, sino que sigue en líneas rectas, y entonces esta es la radiación sincrotrón, es la que utilizamos para hacer los experimentos. Yo lo que hago es poner mi muestra aquí y la radiación sincrotrón toca y es la que me permite hacer el experimento. Así que la radiación sincrotrón sale del búnker, de las zonas de las paredes de hormigón estas grises, por las tapas amarillas. Podría salir por las tapas amarillas, de hecho, pero en este caso las que vemos es porque no sale. Las que no vemos es porque las hemos sacado para poner las líneas de luz. Las líneas de luz o beamlines son las zonas experimentales. Es donde tenemos toda la instrumentación para hacer los experimentos que nos ayudan a entender un poco más la materia. Y aquí vemos 3 zonas experimentales, 3 líneas de luz. La lila aquella cabina de allí es una que se llama NCD, esta de aquí blanca que se llama Shalok y la azul que aquí que estamos en fase de construcción ya casi lista para funcionar. Para que todo esto funcione necesitamos mucha complejidad tecnológica, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas claves es que los electrones que emiten la radiación sincrotrón y las muestras estén siempre a la misma altura. Por eso tenemos siempre que controlar que los electrones no vibren, porque entonces la radiación sincrotrón se me iría y no apuntaría bien a la órbita, a la muestra. Y otra de las cosas que tenemos que hacer es que el túnel no drifte, no empiece a moverse. Pasa, Valentín, sin problema. Entonces, por eso lo que tenemos es tanto la zona experimental como el acelerador
lo tenemos dentro de lo que le llamamos la losa crítica, que está aislada del resto de la Tierra para que posibles deformaciones del suelo no nos afecten a la inclinación de los electrones respecto a los fotones o de la estación experimental respecto al acelerador. Por eso veis aquí estas zonas de distinto color. Esta zona más grisácea es lo que llamamos la losa crítica y es la misma y es la que está aislada del resto en las estaciones experimentales y en el acelerador. Veis que hay como una pequeña junta allí, eso es lo que separa del pasillo, donde ahora circula aquí mi compañero, pues ese está aislado mediante esa junta. Bueno, pues espero que más o menos haya quedado claro. Ahora lo que vamos a hacer es ver el complejo de aceleradores, vamos a entrar dentro. Son 3 aceleradores, el LINAC, el booster y el anillo de almacenamiento, que es el que mantiene los electrones a la misma energía durante 24 horas al día, 7 días a la semana. Y lo que vamos a hacer es ver uno de estos. Normalmente no lo podemos hacer, pero esta vez, aprovechando que estamos en una parada técnica, sí que podemos. Así que, venga, acompañadme. El sincrotrón ALVA, de hecho, son 3 aceleradores, no solo uno. El LINAC, el booster y el storage ring. El LINAC quiere decir Linear Accelerator o acelerador lineal. ¿Vale? El booster, que es el propulsor, que acelera los electrones hasta 3 gigaelectronvoltios. Y el storage ring o anillo de almacenamiento, que los mantiene estables a la misma energía 24 horas al día, 7 días a la semana, y es el que proporciona la luz de sincrotrón para los usuarios. Estamos andando hacia el LINAC y mientras lo que veis aquí abajo son varios dispositivos que tenemos, varias cosas súper necesarias. Este de aquí, esta habitación blanca, es un laboratorio de fuentes de potencia e imanes. Aquí es un área de mantenimiento donde mi compañero Pablo está haciendo algún trabajo y donde mantenemos muchas de la instrumentación de repuesto que normalmente se utilizaría en estos racks. Estos armarios negros que veis aquí son los que contienen la instrumentación científica que nos ayuda a controlar lo que está dentro del túnel, dentro de las paredes de hormigón que es donde está el acelerador, donde está el storage ring, el anillo de almacenamiento. Por ejemplo, estos armarios de aquí, que veis, estos rojos, son las fuentes de potencia que dan potencia a las cavidades de radiofrecuencia y que nos sirven para acelerar los electrones. Como veis, estas fuentes de potencia, de hecho, se llaman IoTs y es lo que se utilizaba en las antiguas televisiones para dar potencia a las antenas de televisión analógicas. Ahora ya estamos en TDT y ya no usamos este tipo de tecnología, pero nosotros la hemos aprovechado. Así que, como os cuento, estamos caminando hacia el LINAC, el acelerador lineal, que es este de aquí. Vamos a entrar por esta puerta, que como normalmente os decía, está cerrada, pero ahora como estamos en mantenimiento, pues la vamos a poder abrir y vamos a poder entrar. El LINAC está dentro de este búnker, de estas paredes grises, y lo que vamos a hacer ahora es entrar adentro y ver dónde empieza todo, dónde empiezan los electrones a acelerarse, dónde se crean y dónde se empiezan su aceleración hasta los 3 gigaelectronvoltios, que es la energía máxima. Esta sería otra puerta, esta que veis aquí, sería otra puerta para entrar al anillo de almacenamiento, al acelerador. Y aquí, como veis, pues esta es la instrumentación científica que os decía, que nos ayuda a controlar el anillo de almacenamiento. Pues nada, si me queréis seguir, vamos a entrar en el LINAC, el acelerador lineal, que es donde empiezan todo. ¿De acuerdo? Seguidme. Pues estamos ya dentro del búnker del LINAC. El LINAC es donde empieza todo. El LINAC es este sistema de aquí, de acelerador, pues como veis es una línea recta y empieza aquí. Esto es lo que le llamamos el cañón de electrones. Aquí es donde nacen los electrones. Los electrones están pegados a un metal, es un metal de tungsteno recubierto con un óxido de bario. Lo que hacemos es calentarlo mucho, lo calentamos hasta 1200 grados más o menos. Y justo entonces, a más temperatura, los electrones se mueven más, tienen más energía
y entonces es más fácil captarlos. Con un campo eléctrico positivo, los electrones que tienen carga negativa se ven atraídos por el campo positivo los atrae y los arranca del metal. Y a partir de ahí, con lo que llamamos campos eléctricos de radiofrecuencia, los vamos acelerando y van ganando electrones. El primer campo que los arranca está a 90 kilovoltios, quiere decir que los electrones salen con 90 kiloelectronvoltios de energía, y a partir de ahí, todos estos tubos azules que veis aquí, ¿de acuerdo? Este de aquí, son cavidades de radiofrecuencia, ¿de acuerdo? Que están alimentadas por estas guías de onda, esto negro, de aquí, son las guías de onda que alimentan la cavidad de radiofrecuencia. Esta es una muy grande, ¿veis? Que hace toda esta longitud, unos 3 o 4 metros. Y esto aquí es el sistema básico de un acelerador, porque los electrones que van circulando por el medio, los electrones tienen carga negativa, se ven atraídos por un disco positivo que tiene un agujero en medio y los atrae. En cuanto pasa ese disco, ese disco tiene que cambiar de polaridad, de positivo pasa a negativo para empujarlo. Y el siguiente disco se convierte en positivo, de manera que un disco lo empuja y el siguiente disco lo atrae. Y así vamos cambiando la polaridad de estos discos y el electrón va surfeando y va acelerándose. Aquí se acaba esta cavidad de radiofrecuencia, que tiene radiofrecuencia al final, son ondas y necesitamos absorberlas con estos absorbedores de aquí. Y luego aquí tenemos la siguiente cavidad de radiofrecuencia, ¿de acuerdo? Es esta de aquí. Como veis, otra vez tenemos la guía de onda que la acelera y esta vuelve a tener los mismos discos positivo y negativo, y la polaridad de los cuales va cambiando, positivo y negativo, y vamos acelerando los electrones. Este cambio se produce a 500 millones de veces por segundo, 500 megahercios. Y a partir de aquí los electrones ya se han acelerado hasta 120 megaelectronvoltios, ¿vale? Eso quiere decir pues un factor casi 90, ¿de acuerdo? Casi 100, vaya. Y a partir de aquí ya tenemos toda la instrumentación que luego veremos en el booster, en el propulsor y en el anillo de almacenamiento. Esto es un cuadrupolo, porque veis, tiene 4 polos, 1, 2, 3, 4, son electroimanes. Y esto de aquí es un rojo pequeñito, es un dipolo que tiene, ¿veis? Se llama dipolo porque tiene 2 electroimanes, ¿ves? Las 2 bobinas aquí. Y esto es lo que curva los electrones y los envía hacia el anillo de propulsión, que es el que acelerará a los electrones hasta su energía final de 3 gigaelectronvoltios. Espero que lo veáis bien. Aquí tenemos 2 líneas. Una vez los electrones, para tunear y poner a punto, la puesta a punto, todos los parámetros del LINAC, lo que hacemos es que mientras hacemos eso, no queremos enviar el haz para acelerar hasta su máxima energía, para que los usuarios lo vean. No, lo matamos aquí, en toda esta absorbedor que veis aquí de plomo, es donde lo absorbemos, y una vez los electrones se mueren aquí, y una vez tenemos el LINAC a punto, entonces lo enviamos por la otra línea, ¿de acuerdo? Aquí le veis las 2 líneas, y lo enviamos por detrás de la pared hasta el otro anillo, el otro búnker que hemos visto, que es donde haremos la siguiente visita, y vamos a atravesar esa pared y vamos a irnos hacia el booster, hacia el anillo de propulsión y hacia el anillo de almacenamiento. Bien, pues ahora nos encontramos dentro del túnel donde están el sistema de aceleradores. Os he dejado en el LINAC, que estaba aquí detrás de esta pared, y el tubo atraviesa la pared, viene por aquí, sigue los electrones que venían acelerados a 100 megaelectronvoltios, vienen por este tubo, circulan por este tubo y se inyectan allí, en aquella zona de allí, se juntan con el propulsor, que es este otro acelerador que vemos aquí, ¿de acuerdo? En el cual los electrones empiezan a girar, dan la vuelta a toda la circunferencia que hemos visto antes en el edificio, dentro del edificio gris, dentro de esas paredes de hormigón, y se aceleran a 30 veces más, desde 100 megaelectronvoltios a 3 gigaelectronvoltios. Y eso lo hacemos controlando su movimiento con los electroimanes que vemos aquí. Esto es un cuadrupolo, que como veis tiene 4 polos, 1, 2, 3, 4, que nos sirve para que las partículas no se dispersen mucho, ¿no? Sino para focalizar. Les llamamos lentes focalizadoras, porque igual que una lente de unas gafas, focaliza los electrones. ¿Y cómo lo curvamos? Lo curvamos con los dipolos, ¿lo veis? Tiene dos polos, 1 y 2, y lo que hacen es
curvar la trayectoria, ¿de acuerdo? También hay otros imanes, otros electroimanes que tienen 6 polos y por tanto se llaman sextupolos. Aquí los veis, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este lo que hace es corregir pequeñas variaciones en la energía de los electrones. Los electrones no todos tienen la misma energía y para controlar un poco estas pequeñas diferencias utilizamos los sextupolos. Muy bien, pues ahora lo que me falta explicaros es cómo se aceleran. Pues ahora vamos a ir a las cavidades de radiofrecuencia. Pues ahora ya tenemos los electrones acelerados a 3 gigaelectronvoltios, la energía nominal, que los hemos acelerado en el propulsor, y luego los pasamos al anillo de almacenamiento, que es este anillo de aquí, como lo veis por allí, hace también la curva, y en este anillo de almacenamiento es donde los electrones están circulando sin parar, 24 horas al día, 7 días a la semana. Además, aquí es donde se produce la radiación sincrotrón, ¿vale? Veis que tenemos también el mismo tipo de imanes, de electroimanes. Tenemos los cuadrupolos, los sextupolos con 6 polos, cuadrupolos con 2 polos y los dipolos. Y aquí voy a pararme porque los dipolos, cuando la radiación se emite cuando los electrones se curvan. Al curvarse, los electrones emiten esta radiación sincrotrón que al ser fotones no tienen carga eléctrica y siguen recto, mientras que los electrones, al tener carga negativa, pues se curvan y siguen la trayectoria circular. Y os muestro desde aquí arriba, ¿veis? El dipolo, cómo hace un poco de curva y de hecho los fotones que emite este dipolo saldrán por allí por donde pone BL25, ¿de acuerdo? Bueno, entonces la radiación sincrotrón se emite desde estos imanes dipolares. Entonces lo que podemos hacer para tener todavía más radiación sincrotrón es poner estos dispositivos de inserción, como este de aquí, en el que, como veis, tenemos pequeños imanes de más o menos 12, pequeños imanes dipolares de más o menos, no sé, 2 centímetros aproximadamente. Hay un montón de imanes aquí, un montón de imanes arriba, que hacen, digamos, de polo norte, polo sur, y también en horizontal, ¿de acuerdo? Norte-sur, norte-sur, de manera que los electrones empiezan a hacer un movimiento de zigzag y como se están curvando muchísimo, pues emiten mucha radiación sincrotrón que también sale en línea recta. Además, como veis, el gap, la distancia entre estos imanes se puede controlar, de manera que controlamos la energía de estos fotones, la polarización, etc. Bien, pues los electrones salen en línea recta y ahora voy a ir al otro lado, ¿de acuerdo? Para enseñaros los front-end. Este es el dispositivo de inserción. Los fotones van en línea recta, como os indicaba, mientras que los electrones se curvan gracias a los imanes dipolares. Y como veis, aquí ya se han separado. Los fotones van por este tubo de aquí, mientras que los electrones van por este de allá. Los fotones siguen recto. Voy a hacer un poco de gincama por aquí para pasar en línea recta. Los fotones siguen por toda esta instrumentación, siguen por esta cámara de vacío y salen por detrás de esta tapa amarilla, que es donde al otro lado hay líneas experimentales para realizar los experimentos. Así que los fotones que ese dispositivo de inserción ha emitido allí, ahora se usarán para hacer experimentos al otro lado del muro, ¿de acuerdo? Y como veis, aquí tenemos otra frontend, otra línea de luz, posible línea de luz, que todavía no está acabada, como veis, se acaba aquí, todavía la tapa amarilla la tenemos ahí colocada, y que en este caso viene del dipolo, ¿de acuerdo? Del dipolo, como igualmente emite radiación sincrotrón, pues ¿por qué no aprovecharla? La aprovecharemos y pondremos allí esta es una de las líneas que está en construcción. Bueno, pues me vuelvo para el anillo de almacenamiento para explicaros otro sistema muy importante que es el vacío. Estos son bombas de vacío que lo que hacen es que la cámara de vacío por donde circulan los electrones no esté a la presión atmosférica, no tenga mucho gas dentro. ¿Por qué? Porque los electrones, si no, al circular chocan con estas moléculas de gas y se dispersan. El tamaño del haz se hace más grande, el tamaño del haz de electrones se hace más grande y, por tanto, el tamaño del haz de fotones que usan los usuarios para sus experimentos también se hace más grande. Aquí vemos 2 compañeros míos arreglando algún sistema y así me voy un poco más allí para explicaros también otro sistema importante que son los monitores de posicionamiento, que son estos de aquí. Son 2 botones arriba, 2 botones abajo
y lo que hacen es que captan la señal que los electrones a su paso emiten. Si están en el centro, los electrones, los dos botones de arriba tienen la misma señal que los dos botones de abajo, y entonces quiere decir que los electrones están circulando por el centro. Si en cambio están más arriba, pues los botones de arriba me darán más señal, y yo lo que tengo que hacer es controlar las corrientes de los electroimanes para bajarlo y controlar su posición. Eso lo hacemos hasta 10.000 veces por segundo, y de hecho eso es a lo que me dedico yo, que soy físico de electrones. Pues para finalizar, después de ver cómo funcionan el sincrotrón, toda la instrumentación y todo lo que nos sirve para controlar el movimiento de los aceleradores mediante esa instrumentación, ahora nos falta visitar la sala de control, que es aquello de allí, esas pantallas que veis allí, en esas ventanas. Vamos a ir allá y os voy a explicar un poco cómo funcionamos y cómo controlamos este complejo de aceleradores que es el sincrotrón ALBA. Vamos para aquí, todo esto ya lo hemos visto, pero hay un detalle que nos hemos dejado y que mucha gente pregunta, ¿qué es este cencerro? He pasado. Este cencerro nos lo regaló el acelerador suizo, la Swiss Light Source, no el CERN, cuando inauguramos el sincrotrón. Mucha gente lo pregunta, no es ni una alarma nuclear ni nada por el estilo, pero es un regalo y lo lucimos contentos. Así que ahora ya estamos aquí en la sala de control, está dentro de estas ventanas, ¿de acuerdo? Desde aquí es donde controlamos todo el acelerador, todo lo que pasa, todos los sistemas de seguridad, etcétera, etcétera. Y para empezar lo que vemos es un armario amarillo, este de aquí, que es el sistema de seguridad de las puertas y que nos permite entrar. Cuando antes hemos entrado al LINAC y al anillo de almacenamiento y a todo esto, hemos visto ahí esas puertas que son también de color amarillo y son las puertas de seguridad que nos impiden dejarnos a alguien dentro. Todo eso tiene un doble sistema de seguridad desde allí dentro y desde aquí, desde la sala de control. Y aquí, pues ahora mismo no hay mucha actividad porque el acelerador para poder hacer esta visita ha estado parado, pero es donde controlamos todo. Controlamos el tamaño del haz, controlamos la órbita del haz, que el acelerador vaya siempre por el centro de la cámara de vacío, ni muy arriba ni muy abajo. En este sistema, aquí tenemos a mi compañero Javi y mis compañeros del PSS, de electrónica. Hay un poco más de actividad ahora ya. Y aquí tenemos siempre el calendario de operaciones. Aquí, como veis, está marcado todo el calendario del 2022 en este caso, y vemos las maneras que tenemos, cómo funciona, cuándo está funcionando el acelerador. Los días en verde son días de máquina que nos sirven para puesta a punto del acelerador. Los días en naranja son los días de beamlines, BL, son los días en los que los usuarios están haciendo experimentos y funciona 24 horas al día, 7 días a la semana. Más o menos alternamos 4 semanas seguidas de funcionamiento y una semana de shutdown, una semana de parada para hacer las reparaciones que se tengan que hacer o el mantenimiento que se tenga que hacer. Así que con esta vista de la sala de control, por ahora os dejo. Hasta ahora. Lo primero os voy a explicar un poco qué es la luz sincrotrón o la radiación sincrotrón. La radiación sincrotrón es la luz que se emite de un sincrotrón, que es no solo luz visible como la conocemos, sino mucho más amplia en el espectro electromagnético e incluye ultravioleta, rayos X y de energías más bajas por debajo del visible, infrarrojos, incluso un poquito más allá llega. Es decir, que se emite luz en un sincrotrón de muy distintas energías o longitudes de onda. Longitud de onda nos da una idea de lo amplias que son, que es el tamaño de las repeticiones de las ondas electromagnéticas que forman el espectro electromagnético. Es un poco complicado de explicar, pero basta con que se entienda que distintos materiales y distintos tamaños reaccionan de manera diferente a según qué longitud de onda de radiación. Igual que en el espectro visible, lo que nuestros ojos pueden detectar, hay cosas de distintos colores, pues en partes del espectro que nuestros ojos no pueden distinguir, también las cosas
absorben, reflejan y desvían de manera diferente según qué longitudes de onda. Y por ejemplo, cuando las longitudes de onda son cercanos a la distancia entre los átomos que forman la materia, que es las longitudes de onda típica de los rayos X, podemos, con rayos X de esa energía, podemos interrogar a la materia y preguntarle, oye, ¿cómo están colocados tus átomos? ¿Cómo es tu estructura interna al nivel más pequeño que se pueda conocer? Esta es una de las cosas que se hacen con rayos X. Los sincrotrones no son la única fuente de rayos X. También hay cañones de rayos X en los hospitales, por ejemplo, o en otros tipos de fuentes más sencillas. ¿Qué es lo que hace que la luz en el sincrotrón sea tan especial y haya que construir una infraestructura tan grande para poder aprovecharla? Pues primero, es muy brillante, mucho más brillante que la luz que se pueda usar en un hospital para hacer una radiografía. Luego, tenemos a nuestra disposición todo este rango de distintas longitudes de onda, que en una máquina más pequeña típicamente solo hay una energía, no se puede elegir. Aquí podemos elegir para nuestros experimentos la que más les conviene, desde infrarrojo hasta casi rayos gamma. Pues, sí. Además de ser muy brillante y de tener muchas longitudes de onda cubiertas, es una luz que se emite muy colimada. Es como si fuera, un poco como si fuera un rayo láser, en el sentido de que no se dispersa mucho, sino que va. Entonces es una luz que es mucho más fácil luego enfocar en un punto muy pequeño para ver cantidades muy pequeñas de material. Por ejemplo, esta capacidad se usa mucho tanto para estudiar muestras de las que se pueda producir muy poca cantidad, porque son, por ejemplo, una molécula, una proteína que no se da en la naturaleza y que es complicada de sintetizar, como por ejemplo para estudiar pequeños pigmentos de una obra de arte que uno no quiere destruir, obviamente, sino usar la mínima parte posible para datar, averiguar la composición, ver con el tiempo si ha habido un proceso de oxidación, etc. O sea, para estudiar obras de valor histórico no hay que destruirlas, sino que hay que usar la mínima parte posible. Y para todo esto va muy bien tener el sincrotrón. Tiene otras características, por ejemplo, que ya que los electrones van en paquetes dando la vuelta al anillo, igualmente la luz sincrotrón, los rayos X, se emiten en forma de flashes. Cada vez que pasa un paquete de estos electrones hay un pulso de luz, ¿vale? Hay un pulso de luz con una frecuencia de 500 MHz, es decir, 500.000 cada segundo. Esto significa que si nosotros tenemos los detectores y los instrumentos adecuados, podemos estudiar procesos muy rápidos que ocurren en nuestras muestras, por ejemplo, transformaciones químicas, corrientes eléctricas, etcétera. Cosas que suceden muy rápido, las podemos ver en intervalos muy cortitos para entender en detalle los mecanismos dinámicos que hay detrás. ¿Quién hace experimentos en ALBA? Pues la respuesta corta es que un montón de gente. Pasan por aquí unos 2.000 investigadores cada año. Y la respuesta un poco más larga es que en general se trata de investigadores de instituciones públicas como universidades, CSIC, etc. Estos son la mayoría de la gente que viene. ¿Cómo se puede acceder? Pues hay que escribir un pequeño proyecto, hay 2 convocatorias al año, explicando lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer, por qué es necesario la luz de sincrotrón para resolver este experimento, y un panel de expertos evalúa todas estas propuestas, ya digo, 2 veces al año, y las puntúa por interés científico, posibilidades técnicas, etc. Entonces, las mejores propuestas de entre estas, hasta que se acaben las horas disponibles de experimentos, son las que obtienen lo que se llama tiempo de experimento, y pueden venir aquí, pequeño equipo, 3, 2, 4 personas a veces, durante un tiempo variable entre un día y una semana aproximadamente, según la complejidad y la longitud del experimento,
hace su experimento y se vuelven a ir. Estos usuarios de instituciones públicas no tienen que pagar por el acceso, pero sí comprometerse a publicar los resultados que obtengan para que sean abiertos a todo el mundo. También hay una pequeña proporción de usuarios de instituciones privadas, industriales, que acceden a ALBA cada año, y estos no tienen que comprometerse a publicar los resultados, a hacerlos públicos, pero sí, en cambio, tienen que pagar por el acceso unos 600 euros por cada hora de experimento. Después de que Ubaldo nos haya explicado cómo se genera la luz, os voy a explicar ya un poco para qué sirve y para qué la usamos. Empezando por echar un vistazo al aspecto y las distintas partes que tiene una línea de luz. En esta pared del fondo entran los fotones que vienen desde el acelerador. Y en esta primera cabina que veis aquí, es una cabina de radioprotección hecha de plomo, tenemos los primeros elementos ópticos para condicionar el haz de fotones, el haz de luz, al tipo de haz que necesitamos para nuestro experimento. Por ejemplo, tenemos espejos para desviarlo, un monocromador para seleccionar la energía, partes de vacío para diagnosticarlo, etc. Saliendo de esta primera cabina óptica, en este caso esta es una línea de baja energía, por lo cual también tenemos un montón de elementos ópticos que no necesitan estar en una cabina. Seguirían los fotones el camino por aquí, este es el monocromador, en este caso en esta línea, después de esta cámara que contiene dos espejos, se bifurcaría en dos ramas para que podamos hacer dos experimentos muy diferentes. Cada haz se propaga por uno de estos tubos de vacío. Tenemos una serie de elementos de diagnóstico, de rendijas para limitar el tamaño del haz y después una serie de espejos de refocalización para hacer el haz del tamaño, ángulo y forma que nos interesa para cada experimento. Y aquí al final de todo tenemos lo que se llama las estaciones experimentales, que es donde está la muestra que queremos investigar, que en este caso otra vez pueden estar al aire libre, aunque en otros casos están dentro de una cabina de plomo, cuando las líneas son de más alta energía. Y aquí ya es donde sometemos la muestra a los distintos experimentos para averiguar sus propiedades. Las distintas líneas de luz se dedican a temas científicos muy variados. Hacemos un montón de experimentos en biociencias, también en ciencias químicas o en estructura electrónica y magnética de la materia. En esta última parte, más física de estructura electrónica y magnética, estudiamos materiales que pueden ser usados en nuevos dispositivos de almacenamiento de datos o de transmisión de datos, en teléfonos móviles, portátiles, almacenamiento. Estudiamos tanto nuevos materiales como nuevas combinaciones de materiales que puedan servir para hacerlos más baratos, más rápidos, más ligeros, usar menos cantidad de material, que usen menos cantidad de energía para que así las baterías duren más tiempo y en general cuidar un poco más el medio ambiente. Incluso estudiamos materiales para nuevas maneras de hacer computación que vendrán en el futuro, algunas inspiradas en cómo funciona el cerebro o más basadas en sistemas caóticos, y todas estas nuevas aplicaciones necesitan a veces nuevos materiales, que es una gran parte de lo que hacemos en la sección de física. Y esta es una de las estaciones experimentales donde estudiamos propiedades magnéticas de nanoestructuras, estructuras tan pequeñas como una millonésima parte de un milímetro. Esta estación experimental, como muchas otras en ALBA, es una estación, en concreto, esta es un microscopio, es una estación de ultra alto vacío, es decir, que la muestra y el entorno de muestra está a una presión muy baja, similar al vacío que puede haber en el espacio exterior. Entonces, todo este aparataje de acero es para proteger
para separar los ambientes de fuera, que estamos a presión atmosférica y con una cierta humedad, del ultraalto vacío en el que hay que trabajar con la muestra para proteger tanto a la muestra como a distintas sondas que se emplean, los electrones, los fotones de baja energía. Dentro también hay filamentos incandescentes que se oxidarían y se romperían si estuvieran a presión atmosférica, etc. Por eso está todo encuadrado, digamos, o englobado en estas cámaras de vacío que se llaman, que están hechas típicamente de acero o de aluminio. Y si os preguntáis también por qué hay papel de aluminio en muchas zonas, es porque para llegar a este vacío tan bueno, en un tiempo razonable, no estar bombeando años y años, es conveniente someter a todo el sistema durante unas horas, unos días, a temperaturas bastante altas, 150, 200, 250 grados centígrados. Y esto se hace pues, con una serie de calentadores y envolviendo el sistema en unas protecciones térmicas, que a veces son mantas térmicas, como las que se ven allí, y a veces es simplemente, como son unas formas muy extrañas, lo más cómodo es usar papel de aluminio, que es barato y muy moldeable, ¿vale? Entonces, para meter una muestra desde el entorno que estamos ahora, aire, hasta el ultraalto vacío, lo vamos haciendo por etapas. Montaríamos la muestra en un laboratorio y después la meteríamos con esta puertecita en este primer volumen pequeñito, cerramos y bombeamos con bombas de vacío, primero solo este pequeño volumen. Una vez que esto está en un vacío mediano, digamos no ultra alto, podríamos transferir la muestra hacia arriba con esta especie de ascensor y con esta barra de manipulación la cogeríamos, volveríamos a bajar el ascensor y ya la muestra quedaría en este segundo volumen que tiene un vacío un poco mejor que este. Una vez hecho esto, abriríamos esta válvula y la muestra podría seguir su camino, ya sea hacia la cámara de preparación, donde se le hacen distintos tipos de tratamientos, recubrimientos, temperaturas, limpiezas, etcétera, depositar cosas, distintas según cada experimento, pues cada experimento tiene sus recetas. O bien aquí, o bien seguiríamos ya hasta lo que es la posición de medida en el microscopio propiamente dicho, que es esta cámara octogonal de aquí, a la que le llegan los fotones desde la línea, que pegarían en la muestra que está mirando hacia abajo y después formaríamos una imagen con el microscopio, que es esta parte de aquí abajo, de la superficie de la muestra. Y ahora nos vamos a acercar un poquito más para ver dentro de esta cámara central del microscopio, para que podáis ver dónde está en el centro el portamuestras con su muestra. Aquí podemos ver dentro de la cámara principal del microscopio y en el centro, la parte más inferior es la muestra, que está mirando hacia abajo y montada sobre un portamuestras donde se pueden aplicar pequeños pulsos magnéticos mientras se hacen las imágenes. Aquí podemos ver un portamuestras del mismo tipo. La muestra iría colocada en el centro de esta cruz y con estas pequeñas bobinas se pueden aplicar pequeños campos magnéticos. Y en el microscopio está colocada así. Esto es lo que hemos visto. Y después, en distintas pantallas, podemos ver la imagen que se forma dentro del microscopio de la superficie de la muestra. En este caso, este círculo que vemos tiene un tamaño total de unas 7 micras o milésimas de milímetro. Vamos a ver una línea que se usa sobre todo para aplicaciones biológicas, en biociencias. Es un microscopio muy particular que tenemos aquí, de rayos X de baja energía, que sirve para hacer radiografías de células congeladas. Es decir, las células, por ejemplo, en distintos estadios de una infección con un virus, como la hepatitis C o incluso el coronavirus,
se congelan en distintos estadios y se miran aquí, y además se miran no solo desde un ángulo, sino desde muchos ángulos diferentes, para luego reconstruir la imagen interna tridimensional de esa célula, donde está cada orgánulo, donde está el núcleo, donde hay algo diferente de lo habitual que pueda ser debido a la infección o que pueda ser debido en otros estudios a la influencia de una sustancia que se está investigando como posible nuevo fármaco para tratar X enfermedad o X degeneración. Este es un microscopio muy único del que solo hay 3 en el mundo. La muestra va más o menos a esta altura donde estoy aquí. Los fotones vienen de la cabina óptica, monocromador, espejo de reenfoque, etcétera, como vimos también en la línea anterior. Y al final, la imagen ampliada se detecta en esta cámara que está aquí al final de todo, a varios metros de distancia de la muestra. Esta no es la única línea en la que se hace aplicaciones o estudios biomédicos. Por ejemplo, muy cerquita tenemos la línea de cristalografía de proteínas, donde se mira la estructura a nivel atómico de proteínas que constituyen un montón de cosas diferentes, ya sea fármacos o proteínas de membrana, o proteínas de cualquier tipo de macromoléculas, y estudiando su forma se puede entender mucho sobre su función dentro del organismo y de los ciclos bioquímicos. Aparte de eso, hay otra aplicación que se llama espectroscopía, que no es ni difracción ni microscopía, que es para entender la composición de los materiales y que se usa mucho en todos los ámbitos también del conocimiento, también en biociencias, y también en ALBA hay otra línea más que se aplica en biología, que es de microscopía de rayos infrarrojos y que se usa para estudiar tejidos enteros. Por ejemplo, en ALBA hay varios estudios hechos sobre tejidos del cerebro y modificaciones debido a enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer. Ahora vamos a visitar una línea de luz donde también se hace difracción, pero en este caso sobre todo de materiales no orgánicos, no de proteínas y otras macromoléculas, sino de materiales, por ejemplo, con aplicaciones en nuevas baterías, como las que se usan en los coches eléctricos. Estos se hacen muchísimos estudios de baterías aquí, pero también en otra infinidad de aplicaciones diferentes. La ciencia de materiales es amplísima. Se pueden estudiar, por ejemplo, en ALBA hemos tenido estudios de materiales para envases basados en biopolímeros. Otras aplicaciones también medioambientales incluyen estudio de contaminaciones en suelos o en aguas, estudios de enriquecimiento de plantas comestibles con selenio, dónde se coloca, cómo se absorbe mejor, etc. Incluso en comidas más sorprendentes, como estudios sobre cómo cristaliza y cómo se le da la textura perfecta al chocolate. Y como hemos mencionado antes brevemente, también se hacen estudios de obras artísticas de gran interés. Por ejemplo, en esta línea se han estudiado la estructura, para a través de la estructura acceder a la composición de las vidrieras de la Catedral de Segovia, ¿vale? Y de obras con un gran valor cultural y artístico. Así que, en resumen, con la luz de sincrotrón se puede estudiar una grandísima cantidad de materiales y hacer una grandísima cantidad de experimentos muy diferentes, desde nanotecnología, alimentos, reacciones químicas o infecciones celulares. Hasta aquí la visita al sincrotrón. Esperamos que hayáis disfrutado descubriendo la complejidad y la utilidad de esta gran instalación. Que ya habéis visto que es como una fábrica de luz. Muy potente, que usamos como un microscopio para entender las propiedades de la materia a nivel atómico y molecular. Nosotros nos despedimos aquí, pero podéis seguir en contacto con nosotros a través de la newsletter o a través de la página web synchrotronalba.es. Y seguirnos en redes sociales con el usuario synchrotronalba.
Hasta la próxima. Chao.